Malaquías capítulo 3, el verso que vamos a leer es el 13. ¿Lo tiene? Dios le dice al pueblo estas palabras. Nuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Dice el texto. Que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por un día que tú me regalaste. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Pero también tenemos que entender que eres un Dios que tiene un límite de tolerancia. Y en algunas actitudes que nosotros tenemos, Señor, ese límite se acaba. Señor, esta mañana te queremos conocer a través de tu palabra. Dale al predicador, Señor, palabras en sus labios. Dale gracia en sus palabras. Y que cada una de las cosas que diga, Señor, sean para la gloria tuya. Oramos en tu nombre. Amén y amén. No sé si es un dicho salvadoreño, pero dice, me lo han dicho, lo he escuchado varias veces, que dice que tanto va el cántaro al agua, que al final se rompe o se quiebra. En los pueblos antes había pozos y el cántaro lo dejaban a ir al agua y caía con golpes y el pozo era bastante largo. La resistencia del cántaro, la tolerancia de la resistencia del cántaro se iba golpeando constantemente en el agua, que al final se terminaba rompiendo. Nosotros tomamos ese dicho, porque creo que nosotros tomamos ese dicho normalmente en un aspecto de actitudes de la gente. Cuando decimos, mira, ya muchas veces me vas diciendo lo mismo, o ya muchas veces estamos en lo mismo, y parece ser que se va a acabar mi tolerancia. O sea, parece ser que la tolerancia se va a acabar, ¿no? Y cuando eso acaba, la tolerancia o la paciencia tiene un límite, entonces las cosas ya se ponen difíciles y empezamos a entender de que vamos a actuar de otra manera. ¿Alguna vez usted ha tenido algún problema con alguien que sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo, y al final se termina quebrando? De alguna manera se termina quebrando todo eso. Dios, en el libro de Malaquías, estaba cansado. Expresa Dios esa palabra y dice, estoy cansado de este pueblo, de ciertas actitudes que el pueblo tenía, de las cuales vamos a estudiar esta hora, donde mostramos, o Dios muestra, parte de su carácter, es decir, Dios tiene un límite en su tolerancia. Dios es un Dios que tiene un límite en su tolerancia y demuestra que existen ciertas actitudes que Dios no soporta mucho. Hay ciertas actitudes que Dios no soportó al pueblo, y si usted me acompaña a Malaquías capítulo 2, verso 17, Dios le dice al pueblo, ahí expresa Dios al pueblo, le expresa estas palabras. ¿Lo tiene? Dice, el profeta dice eso, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, dice, ahí dicen, cualquier que hace mal agrada a Jehová, y en las tales se complace. O si no,
¿dónde está el Dios de justicia? Miremos de que Dios expresa, o el profeta expresa, que Dios está cansado de oír a este pueblo sus palabras. Y creo que específicamente el pueblo era demasiado insolente con Dios. No sé si entiende esa palabra, o irrespetuoso con Dios. Esa palabra una vez me la dijeron: vos sos muy insolente en las cosas que decís. Siendo irrespetuoso con Dios, y el pueblo empezó a ser irrespetuoso con Dios, muy insolente con Dios. Fíjate lo que dice el capítulo 1 y el verso 2. Mira cómo eran de insolente el pueblo. Capítulo 1, verso 2. ¿Lo tiene? Dios le dice al pueblo: yo os he amado, dice Jehová. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿En qué nos amaste? Es como cuando un padre o una madre nos dice: yo te amo, hijo, ¿y vos en qué me amás vos? O sea, es insolente eso. Y cuando estás viendo que la madre o el padre ha hecho un sacrificio por ti, ha estado contigo, y tú le dices: ¿y en qué nos amaste vos? Eso es insolencia. Eso es irrespetuoso. Mira, hijo, yo te amo, yo te quiero. ¿Y en qué? ¿En qué? Demostrámelo, pues. Eso es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo, Dios a ellos, y el pueblo respondiendo insolentemente. Es como cuando uno dice: vamos a la iglesia, hermano. ¿Y para qué vos? Esas palabras son insolentes. Entonces, ¿y en qué nos amamos? ¿Y en qué me quieres bomba? Hay otro versículo, el 1:6 también, de ahí mismo. El pueblo le dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy tu padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy su señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima me preguntan, aquí viene la insolencia: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, aquí viene la insolencia de ellos, o la falta de respeto de ellos, y decir, cuando Dios le está diciendo a ellos: miren, ustedes están haciendo esto, no me gusta lo que están haciendo, y ellos responden: ¿y en qué? ¿Cuál es la falta que he hecho? Es como que lleguemos a la casa y el padre o la madre dice: bueno, no has hecho limpieza. ¿Y si ya la hice? No, pero aquí no has barrido. Ya barrí, alguien ensució. O sea, insolentemente dijeron: ¿y en qué nosotros hemos despreciado tu nombre? Son cuestiones bien insolentes en las cuales Dios se va molestando de esos actos de insolencia del pueblo. En el 2:14 el pueblo le pregunta. Esta es quizás la frase más insolente que puede haber de parte del pueblo hacia Dios. Y todavía preguntan, dice, en el 2:14 del Malaquías: ¿por qué? Pues, ¿por qué el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque tu compañera, la esposa de tu pacto? Como ya vimos este tema, pero una de las frases más insolentes: ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué solo a mí? Es como cuando mandás al hijo, están los 3 o 4 hijos, anda a traerte la soda vos. ¿Y por qué? Esa es una frase insolente, irrespetuosa. ¿Y qué hace a veces el padre o la madre? No, voy a ir yo mejor. ¿Y sabe por qué lo hace a veces? Por no romperle, ¿va? Pero es una frase insolente. Y Dios va cargándose de esas frases del pueblo insolente, y va cargándose, y Dios le van culminando la tolerancia. Ahora, veamos otra frase insolente en el 3:7.
de Malaquías. Desde la época de sus antepasados me han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, otra frase insolente, ¿en qué sentidos tenemos que volver? Porque ellos pensaban que no estaban equivocados. Porque esa es una frase insolente, pensar que ellos tenían la razón y decir, ¿y en qué sentido vamos a volver? Entonces esas frases fueron topando la paciencia de Dios, pero hay algo que topa más todavía la paciencia de Dios. Aquí hay otra frase en el 3.13 del libro de Malaquías. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima pregunta, ¿qué hemos dicho contra ti? O sea, ellos decían en el 3.13 de Malaquías, la pregunta insolente, ¿y qué hemos dicho? ¿Y por qué está brava mi mamá o mi papá ahora? Esa es la frase. ¿Qué hemos hecho nosotros para que esté brava? O sea, es una frase insolente. Y Dios va oyendo esas frases del pueblo, las va escuchando y va teniendo esa tolerancia a Dios y se le va acabando la tolerancia hasta que llega al al versículo que acabamos de leer, el capítulo 3 y el verso 14. Ahí Dios se llena de tolerancia y dice estas palabras. La actitud que rompe la tolerancia de Dios es la murmuración. Cuando vas dando frases, pero el problema es que no solo hace la frase, qué feo es que tú le digas a alguien algo y esa persona te responde insolentemente, pero no solo te responde insolentemente, sino que murmura. Y usted le dice, ¿qué dijiste? ¿Vale? Sí. Yo cuando alguien murmura, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Porque cuando alguien murmura, creo que es donde la tolerancia, pero Dios puede, de alguna manera, ir tolerando todas las frases insolentes del pueblo, pero la murmuración es una actitud que Dios no puede tolerar. Y le digo esto porque el pueblo había llegado a esa conclusión. Porque Dios le dice a ellos en el Malaquías 3.13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Todo lo que ellos habían dicho, ellos habían murmurado totalmente. Ahora yo quiero solo enseñarte algunas cosas, por qué Dios no acepta o no le gusta la actitud de murmuración. El por qué el murmurar es uno de los factores que afecta la tolerancia de Dios. Primero, el murmurar contamina a otros. Cuando tú murmuras, contaminas al resto. Pongo el ejemplo, andate de la soda. Yo no. Yo ya fui ayer, ya murmuraste. Le decía al otro, no, yo fui antier. Le decía al otro, no, yo acabo de ir a la tienda. Entonces, la murmuración de uno contamina al otro. Entonces, el pueblo estaba, por eso Dios no le gusta la murmuración. Contamina a otros. Y mira lo que sucede, vamos a Números 14. Vaya conmigo a Números para poner un ejemplo de eso. Números 14. Números capítulo 14. Verso 36. ¿Lo tiene? Va. Leamos la palabra. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él,
a toda, ¿qué dice? Creación, desacreditando aquel país. Mandaron a unos espías para ir a ver las tierras que iban a conquistar, y cuando vinieron los espías dijeron, no hombre, ahí hay gigantes, hombre, y no vamos a entrar. Entonces, ¿qué pasó? La murmura de ellos contaminó ¿a quién? A todo el pueblo, y todo el pueblo desacreditó a Moisés. Eso significaba que desacreditar a Moisés era desacreditar a Dios. Por eso es que Dios se molesta con ellos, porque la murmura no solo afecta a uno, sino afecta a todo el grupo. Cuando la gente murmura en contra de ese Dios, no solo afectamos que el que está murmurando, sino afecta a otros. Por eso Dios se molesta con eso, porque las actitudes cambian y nos volvemos más insolentes contra ese Dios. La murmuración para Dios es el límite de tolerancia que pueda tener. Cuando tú empiezas a murmurar, estás contaminando a otro, porque no solo lo dejas en un pensamiento, sino que lo haces saber a otro, y a veces el otro lo hace saber a otro, y eso significaría que todo el pueblo estaba en contra de Moisés. Hay algo más que no le gusta a Dios sobre la murmura, es que hacemos ver a Dios, o lo hacemos ver a Él como que no tuviera el control. La murmuración hace ver a un Dios como que el Dios no tuviera control. Y quiero que lo entienda esto de esta manera. Deuteronomio 1:27. Deuteronomio 1:27. Mira lo que dice. Y murmuraron, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? O sea, que hacen ver como que Dios se equivocó, allá nos hubiera dejado en Egipto, allá estábamos bien, y ahora nos hace venir aquí al desierto, aquí no hay ni casa, allá estábamos bien, allá por lo menos tenía un par de vacas, los egipcios nos pegaban, pero estábamos bien. Pero aquí en el desierto, imagínate aquí, nos trajo Dios, ¿para qué? Y le hacemos caso a este Moisés, y nos trae aquí. ¿Cómo hacemos ver a ese Dios? ¿Cómo lo estaban viendo ellos? ¿Cómo lo estaban haciendo ver? Como que Dios se había equivocado, como que Dios no tuviera el control. La murmura hace ver a un Dios pequeño, a un Dios que no tiene el control. Porque cuando murmuramos, hacemos ver a Dios para que vamos a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Desde que fuimos a la iglesia estamos peor, ¿sí o no? Y todo ahí en la casa, sí, eso es cierto. O sea, consideramos que Dios no tiene el control, y Dios tiene el control. O sea, es como que usted se molesta cuando alguien le dice, bueno, ¿y vos cómo vas a pagar, va? Cuando toda la vida has pagado y te preguntan, ¿y hoy por cómo vas a pagar? El murmurar, el pueblo estaba murmurando sobre ese Dios. ¿Por qué nos han traído aquí? Y ese Dios se molesta porque lo hacemos ver como que Dios no tiene el control. Ahora, hay otra cosa que no le gusta de la murmura, hacemos ver a un Dios pequeño. Número 14:27. Número 14:27. ¿Lo tiene? El número 14:27, la murmura hace ver a un Dios pequeño. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud, dice Dios, que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. 14:27.
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Ellos estaban murmurando y hacían ver a un Dios pequeño, porque cuando tú te quejas o tú murmuras, haces ver a un Dios pequeño, a un Dios que no es poderoso, a un Dios que es sumamente, no puede hacer las cosas, y empiezas a murmurar diciendo, no hombre, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir a vigilia? ¿Para qué vamos a estar en eso? Seguí yendo, boba. Pero yo voy a ver cómo resuelvo el problema yo. Porque hacemos ver a un Dios pequeño. Entonces Dios se molesta porque eso, la murmura es un total insolencia o una actitud insolente a su poder. Por eso es que murmurar es tan, tiene un límite de tolerancia para Dios tan grande que nos enseña el libro de Malaquías, pero hay una murmuración todavía peor que esa. Y la murmuración que Dios, ahí sí ya no les aceptó, fue la que dice en Malaquías. Vaya conmigo. Mira lo que el pueblo murmuró. Malaquías 3. Ahí sí ya no. Malaquías 3:14. ¿Lo tienen? Malaquías 3:14 le dice al pueblo: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Mira esta murmura. Ahí sí ya no. Es por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Dice. Que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. La murmura de ellos fue: ¿de qué nos sirve? Porque esta murmura es difícil porque toca una del carácter de Dios. Nosotros decimos que Dios es justo, ¿no? ¿O no? Pero ahí el pueblo le estaba diciendo: Dios es injusto. El pueblo le estaba diciendo y estaba murmurando y hace ver a un Dios injusto. Ahora, como la murmura abarca otra gente, imagínate que el sacerdote dijera, o que yo dijera: señores, de nada sirve que sirvamos a Dios. De nada aprovecha que guardemos su ley. Nada sirve que yo vaya a la iglesia o que usted venga a la iglesia. De nada sirve que usted se porte bien, porque andamos afligidos, dijeron ellos, en presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Porque de qué sirve? Porque hacemos ver a un Dios totalmente injusto. Cuando murmuramos y decimos, cuando nuestra murmura es para hacer a ver a Dios como un Dios injusto, ahí sí ya estás llegando a la paciencia y a la tolerancia de Dios. Y ellos hicieron esta comparación en el verso 15. Mira lo que dijeron ellos. Mira la comparación que les dijeron. Ahí estaban murmurando grandemente. Y decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué dijo el pueblo? De nada sirve que este Dios es injusto, dijo, porque este Dios al que se porta bien no le da nada, porque eso es lo que ellos estaban diciendo, pero al que se porta mal más lo bendice. ¿No ha dicho alguna vez usted eso alguna vez? Al que anda mal, mal lo bendice. Y yo que quiero hacer las cosas bien, peor voy o peor, como dijo aquel. Desde que empecé a venir a la iglesia, hermano, peor estoy. Desde que empecé a venir, antes todo me salía bien. Pero desde que empecé a venir a la iglesia, parece que todo, eso era la murmura de ellos. Y hay gente, y yo le aseguro que hay gente, y más de alguna vez usted ha pensado o ha murmurado de esa manera: ¿para qué vamos a la iglesia pero no sirvamos?
Porque cuando nos metemos a servir, nos va peor. Y hay gente que piensa de esa manera, y por eso es que ellos decían, imagínate Dios, qué injusto es que al que se porta mal, Dios lo bendice. Ahí andan los impíos haciendo lo que hasta carro y casa, y usted no pasa de lo mismo. Y usted murmura, como el pueblo estaba aquí y estaba murmurando, y ellos dijeron, híjole, no habían entendido eso de Dios. Ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo quiero que tú entiendas, porque ellos no entendían por qué Dios hace esto. Y quiero que vayas conmigo, ese sí, quiero que me acompañes al Salmo 73. Salmo 73. Para todos aquellos que murmuran que por qué están peor, porque este está peor y el otro está bien, el impío está bien, este es el salmo para nosotros. Porque más de una vez usted ha pensado esto que decía el pueblo, murmuraba así. Bueno, ya que el que mejor le va. ¿Sí? Como uno aquí en El Salvador es un poco, le gusta saber la vida de la gente un poco. Y uno cuando tiene un vecino dice, mira al vecino, mira a la hija, o mira al hijo. Mejor están, y uno que va a la iglesia, que viene, y yo que me esfuerzo por hacer las cosas, no me sale nada. Pero este que es impío, no, hombre. Hasta papeles le han salido de todo. Ahora, aquí el salmista dice algo muy parecido a lo que está diciendo el pueblo allá. Y mire lo que dice el verso 3, 73:3. ¿Lo tiene? Porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Él estaba diciendo, yo tuve envidia de esto, porque parece ser que de nada sirve que yo me porte bien, porque vos bendecís a esto. Mira lo que dice el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, ni se enferman. Mira lo que dice el verso 5, no pasan trabajando como los otros mortales. Yo conozco gente que no ha trabajado toda su vida y vive mejor que nosotros. No sé cómo hacen. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice el 6, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Mire, compran lo que quieren, van donde quieren. Y usted para comprarse una hamburguesa lo piensa y lo piensa, porque mañana a ver si va a comer. Más cuando se para en esos lugares donde venden y ven los combos, y uno anda buscando combos de $3 y con los combos de 7. Ajá, o sea, ya los combos de $3 ya pasaron desde el 2017 o 16. Ya no estaba. Y uno buscando el de $3 y uno de $3, no hay, solo de 7. Y ellos todos los días, yo no sé, pero yo a veces tengo vecinos que todos los días mandan a pedir comida. ¿Y cómo hacen esto? Y entonces dice uno, ¿y de qué sirve que vaya a la iglesia? Eso es lo primero que uno pregunta. Eso es una murmura. Y mira lo que dice el verso 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Uno los oye y ellos dicen, no, mañana voy a comprar aquello. Sí. Y uno se queda callado. No, mañana lo compramos, no te preocupes. Ellos se mofan. La gente se mofa y no, mañana sí.
Y tienen esa frase, yo oí una vez esa frase, el dinero no es el problema. Y yo cuando dicen eso, ahí cantó, dije yo. El dinero no es el problema, pero para nosotros sí es problema. Entonces tú ves que ellos son prosperados, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa a la tierra. O sea, ellos hablan mal de Dios. Yo no voy a la iglesia, yo no sé por qué los evangélicos van, trabajen mejor. Pierden su tiempo dándole el pisto al pastor. Sí. Amén. Sí. El pastor es el que vive bien y usted es peor, vamos. Sí. ¿Para qué van a...? Tienen esa frase, ¿va? Los impíos tienen esa frase y dicen, es que para alabar a Dios lo puedes hacer en tu casa. No necesitas ir a una iglesia a congregarte. Dios está en todo lugar. Hasta conocen ellos la omnisciencia de Dios. Y ellos se mofan y yo no necesito eso. Aquí lo que necesitamos es hacer otra cosa. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo y las aguas de su abundancia serán extraídas para ellos. Está diciendo Dios la bendición que ellos puedan tener va a ser para el pueblo de Israel. Eso es lo que dio a entender ahora. El verso 12, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. O sea, no hicieron mucho. Yo le llamo a eso que hay personas que tienen suerte aparte. No hicieron mucho y son prosperados. Y uno dice, la moda ahora que a veces los jóvenes dicen, mejor me voy a hacer tiktokero, ganan más eso. Sí, ellos allá andan, allá, son lo que ellos, alguien les dice, son turbados ellos. Yo he visto con grandes camionetas, RAN de 40,000, 50,000 dólares, y uno a pura pena. Hyundai, Accent, o Hyundai, Kia, vaya el carro de pobre Kia o Hyundai. Porque Toyota Corolla ya es muy caro. Entonces viene lo que dice el verso 13. Verdaderamente, dice el verso 13, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él dice, el salmista dice, de verdad que no vale la pena, la misma murmuración de Malaquías, de verdad que no vale la pena portarse bien delante de este Dios, porque este Dios prospera a aquello y a mí no. Entonces, dice el verso 14, mire cómo le estaba costando al salmista, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, he visto que aquellos que se portaron mal y blasfeman contra Dios, les ha llenado de riqueza, les ha llenado de prosperidad, no les ha costado. Y yo que estoy, dice el salmista, todo el día azotado, he estado toda la mañana castigado, y parece ser que Dios se ha olvidado de mí. Y dice el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice el salmista. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí el salmista nos da a entender por qué. Ciertamente, dice el verso 18, los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. ¿Sabe qué significa eso? Los ha puesto su riqueza y su prosperidad para esta gente. Es su condenación eterna. Cuando nosotros analizamos el texto y a veces pensamos y murmuramos que cómo estamos, y más que todo cuando hablamos y estamos económicamente y otros están mejor, debemos de entender de que Dios prospera a esta gente porque Dios la deja prosperar.
para que ellos mismos sean condenados, porque una persona que piensa que está bien económicamente no busca de Dios, porque no necesita de Dios. Y cuando Dios ciega a una persona de esta manera, lo está mandando a un deslizadero. Entonces no murmures, porque realmente el portarse, como dice el salmista acá, el portarse bien y el limpiar las manos no es para ser prosperado, sino es para agradar a ese Dios. Y eso es lo que el salmista entendió. ¿Por qué ellos? Porque cualquier pregunta que nosotros, ¿por qué la gente allá afuera es más prosperada que un cristiano verdadero? Es porque eso lo ha puesto Dios por deslizadero para ellos. Porque una persona que tenga sus cosas materiales y le ponga más amor a esas cosas, ahí está su deslizadero. En serio. Y dígame usted cómo una persona va a querer algo con el evangelio si sus problemas todos se resuelven con dinero. Entonces el murmurar porque estoy mal yo, y el murmurar y el compararme con ellos, estoy haciendo ver a un Dios que es injusto cuando es justo en realidad. Porque a mí me ha dado mayor riquezas espirituales que esas que van a pasar. Es más, dice el texto, aquí lo dice el texto, que esas riquezas de ellos van a ser para su pueblo. O sea, por eso es que Jesús nos propone y nos hace una propuesta mucho más grande que esa. Y por eso nos dice, no hagáis tesoros acá en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. Porque aquí en la tierra lo corroe todo. Y en el cielo no le toca nada. Entonces, cuando nosotros murmuramos de cómo estamos, nosotros estamos haciendo ver a un Dios totalmente injusto. Y eso, en realidad, hermanos, nos hace pensar. Ahora, yo quiero que entiendas que la prosperidad muchas veces no es una bendición para algunos, sino es un deslizadero para algunos. No es una bendición, es un deslizadero. Porque la prosperidad no tiene que ver con lo material, sino tiene que ver en cuanto lo que tienes que te alcance. Eso es lo que Dios propone, pero nosotros siempre queremos tener lo de afuera, y está bien. Yo no estoy diciendo que no puedas obtener cosas materiales, pero cuando eso se vuelve el punto de comparación en que si Dios me quiere o no me quiere, o Dios no me ama o sí me ama, estamos mal. Porque no podemos decir que Dios es injusto. Es más, cuando estemos nosotros detrás de Dios haciendo el juicio del gran trono blanco, te vas a dar cuenta que esas personas que amaron esas cosas son condenadas. Porque Dios las puso como deslizadero. Les digo, váyanse ahí, pues ahí váyanse. Ahí les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Y dice, en asolamiento las harás caer. Entonces, él dice, él por eso expresa eso. Y dice el verso 21 del Salmo, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, dice el Salmo. Y después me recibirás en gloria. Aquí tengo yo en los cielos sin ti, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la ropa de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras.
Entonces, hermano, cuando murmuramos que otro está mejor que nosotros, creo que tenemos un problema con Dios. No puedes hacer esa comparación. Porque el salmista dice, torpe era yo. No entendía lo que tú eres y lo que tú eres. Ahora, yo quiero expresar que Dios prospera al impío para que no lo conozca, para que sea su perdición eso. Es un Dios justo, no es injusto. En Malaquías ellos murmuraron diciendo, de balde es servir a Dios de los ejércitos. Yo solo quiero hacer una comparación con esto y decir, bueno, ¿por qué sirves a Dios? ¿O por qué servimos en la iglesia cristiana a Dios? Yo no sé de dónde sacaron que el servicio te podía dar más. Le sirves a Dios por lo que Él hizo por ti. No le sirves a Dios por lo que Él te pueda dar. No vienes a la iglesia porque Dios nos prospere. Vienes a la iglesia por lo que Él ya te dio. Y cuando hacemos murmura y comparamos nuestra vida con la de un impío, estamos haciendo ver a un Dios injusto. A un Dios que es injusto contigo. Pero el problema de nosotros es pensar que aquí, ese es todo el problema, que nosotros aquí vamos a tener esas bendiciones. Es que Dios en el Nuevo Testamento a nadie le prometió aquí, le prometió en el cielo. Allá no habrá más llanto, ni más dolor, ni más pena. ¿O no? Así se dice. Allá vamos a andar en calles de oro, más de cristal. ¿Sí o no? Allá se secarán todas las lágrimas, dice el Apocalipsis. Allá ya no habrá nada más por qué preocuparse. Es más, nos va a transformar nuestro cuerpo para que ya no esté, nos va a dar una transformación de nuestro cuerpo para que estemos con Él por la eternidad. Es más, le dice, los discípulos estaban preocupados y le dijeron en Juan capítulo 14, le dijeron a Jesús, y te vas a ir ya, no vas a implantar el reino. No, yo me voy a ir porque en la casa de mi Padre hay una morada para ti. Y voy a hacer muchas, dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quién da riqueza es eso? O sea, el problema es que nosotros tenemos una mente tan terrenal, que pensamos que tenemos un Dios que tiene que hacer algo porque tenemos, y comparamos nuestra vida con la vida de otros. No, hermano. El salmista dice, no, es deslizadero. Cuando estés ahí en el cielo, y te acordarás, ojalá, creo que te acordarás de mis palabras, te vas a dar cuenta que le vas a dar gracias a Dios porque no te mandó a este deslizadero. Y te vas a dar cuenta que ese Dios fue justo. Porque te vas a dar cuenta que muchas veces las personas que mandó a ese deslizadero ya no volvieron. Ya no volverán. Porque ellos no necesitan ver a Dios. No lo necesitan. Y las personas muchas veces hacemos esa murmura en comparación con otros. Ahora, yo solo quiero decir que el murmurar sobre lo que Dios traerá para nosotros juicios. A veces cuando murmuramos en contra de Dios, traerá para nosotros juicios. Como creyentes no debemos de murmurar por las bendiciones que los impíos tienen. No debemos de murmurar. Porque nuestra esperanza no es acá, nuestra esperanza es Cristo Jesús en los cielos.
La tolerancia de Dios tiene un límite y el límite es el no murmurar. Ya deja de murmurar porque a aquel le va bien y a ti no. Tú tienes algo más grande que él no tiene, que es vida eterna. Deja de murmurar por eso. Deja de murmurar. Hay gente que dice, yo estoy más salado que el mar. Deja de murmurar por eso. Y empecemos a ver a ese Dios justo. Y empieza a ver la vida de otra manera. Y deja de hacer las cosas insolentemente. Dejemos de tratar de... no, ¿para qué? Dejemos de hacer esas cosas, de ser insolentes con ese Dios. Y tratemos de ser con ese Dios lo más respetuoso que se pueda. Amén. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu vida en la cruz. Señor, que hayamos entendido que el murmurar, sabiendo que tú eres el que da todas las cosas, tú eres el único Dios verdadero, Señor. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros pueda dejar de alguna manera de murmurar contra ti y compararse con los impíos. Tenemos una gloria más grande que es en los cielos. Oro, Señor, en tu nombre. Amén y amén.